Hola Gaby, ¿Qué tal, Lupita? Buenas tardes. buenas tardes. Vamos a ir comenzando ya. Sí, Estamos en la sección 5 del capítulo 11. Empezamos a leer sí, la dinámica del ego ok. y nos quedamos en el párrafo 11. Lo terminamos, Sí, Gaby, ¿sí? sí, Entonces, si están de acuerdo, pues vamos al párrafo 12, pero vamos a ponernos un poco en contexto. Estamos viendo la dinámica del ego. Como ustedes pueden ver en el título de la sección, la palabra dinámica está entre comillas, porque indica que es una dinámica o un movimiento que no es tal dinámica ni tal movimiento, puesto que el ego es algo que en la mente no existe. Entonces, algo que no existe no puede tener un modo de operar. Eh, Nosotros creemos que el ego existe porque nosotros lo inventamos como sustituto de Dios. Y entonces parece estar operando en nuestra mente bajo ciertas reglas, ciertas leyes, ciertas características, o como le llaman aquí, cierta dinámica. Esa dinámica tiene que observarse, tiene que comprenderse cómo el ego parece funcionar en nuestra mente, cómo opera en nuestra mente, aunque dicha operación sea totalmente ilusoria, ¿sí? Por eso en alguna parte del texto se nos dice, no minimices al ego, no creas que el ego, como no es nada, tú puedes desentenderte del ego. No, hay que observarlo con cuidado, detenidamente, hay que reconocer que si parece estar en nuestra mente es porque nosotros quisimos que estuviese ahí y, y ahora parece comportarse como una entidad autónoma, autónoma de nosotros, autónoma de Dios, autónoma de todo. Él buenas como el tardes, Gaby. creador. Buenas tardes, Aurora. Pero en realidad no hay nada ahí. Esto es lo ilusorio de este sistema, que no hay nada ahí. Solamente nuestra creencia en ello es lo que parece darle realidad. Y esto es lo que estamos observando en esta sección. Entonces, terminamos de ver el párrafo 11, nos vamos al 12, si están de acuerdo. Párrafo 12. Dios depende de ti tanto como tú de Él, porque su autonomía, y aquí la palabra autonomía, su autonomía, está en mayúscula porque, porque Dios sí es autónomo. Es decir, Él, él no es creado por nada ni por nadie, simplemente es. Entonces conserva una autonomía mediante la cual también Él crea lo creado. Y aquí lo dice, su autonomía incluye la tuya y por lo tanto está incompleta sin ella. Solo puedes establecer tu autonomía identificándote con él, con Dios, no con el ego, porque el ego al no ser autónomo y tú te identificas con él, rechazas tu autonomía en Dios. Entonces solo puedes establecer tu autonomía identificándote con él, con Dios, y llevando a cabo tu función tal como es en verdad. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad, pero te ha sido dado a conocer que la función de Dios es la tuya y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta. Es decir, si tú no eres autónomo, porque no eres autónomo con el ego, y solo la felicidad se puede encontrar reconociendo que tu voluntad y la de Dios son la misma, entonces solamente puedes tener felicidad verdadera, no sustitutos, felicidad verdadera en Dios, con Dios, no con el ego. El ego, claro que te va a hablar de felicidad, por supuesto, y nos ha hablado a todos
y todos hemos creído en la felicidad que el ego nos propone. Claro que nos va a hablar de felicidad, pero a estas alturas ya podemos empezar a reconocer que lo que él nos dijo que era felicidad realmente no lo era. Y no lo era por varias razones, pero una de esas razones por las que no era felicidad lo que él nos dijo es porque no es estable, es porque no es permanente. Pensamos que podemos encontrar felicidad en algo externo a nosotros o, como dice aquí, haciendo nuestra propia voluntad autónoma. Pero una vez que encontramos esa clase de felicidad, esa forma de felicidad, ese sustituto de felicidad, nos dimos cuenta que se acabó muy pronto, que no duró siempre, que no fue estable, parecía ir y venir, estar y no estar. A veces estábamos siendo felices y de pronto, en un instante, todo cambió y nos volvimos infelices. Entonces, eso no puede ser verdad. La felicidad que el ego propone no puede ser verdad desde ese punto de vista, tan inestable. ¿Por qué hemos querido confiar en lo inestable cuando podemos confiar en lo estable? Y la felicidad en Dios es estable, porque es eterna y es, por lo tanto, para siempre. No tiene tiempo, no tiene lugar y no tiene específicos y no tiene una condición externa que nos provea de felicidad, sino que es totalmente inherente a nuestro ser. Por eso es que es verdadero. Bueno, para aclarar esta idea de que solo en Dios se encuentra la felicidad verdadera. Reconoce únicamente que el objetivo del ego, que tan diligentemente has perseguido, ¿sí? Lo que comentaba hace un instante, que he creído totalmente en lo que él me propone, que tan diligentemente has perseguido, no te ha aportado, recuerden cerrar sus micrófonos, chicas, por favor, no te ha aportado más que miedo. Esto tiene que ser plenamente reconocido, que lo que el ego me ha eh, promulgado, enseñado, no me ha aportado más que miedo. Parecía ser felicidad, o parecía ser paz, o parecía ser amor. Pero si eso se acababa, inmediatamente surgía el miedo y la inestabilidad y la confusión. Entonces reconozcamos que el ego no me ha aportado más que miedo y, em, y se hará muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Eso que pensabas que era felicidad no era otra cosa que miedo y lo vas a poder entender y reconocer fácilmente cuando tú reconozcas que el ego no te ha aportado otra cosa más que miedo. Es lo que nos está diciendo aquí. Respaldado por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas. Pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. Am, quiero, quiero explicar esta línea porque nosotros podríamos pensar, bueno, aquí dice que el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer, no se puede creer las argucias y los engaños del ego, pero pues tú estás diciendo, Gaby, que si nos lo hemos creído. Entonces, ¿quién es el que se lo está creyendo? Miren, eh, observen la forma en cómo este texto está escrito. Aquí dice, pero
el Hijo de Dios, con mayúscula, Hijo de Dios, es decir, tu ser verdadero, lo que Dios creó en ti como su Hijo, ese ser que está en unidad con Dios, ese es el que no está loco y no lo puede creer. El Hijo de Dios, que creyó poderse separar de Dios, que inventó a su ego, que inventó su mundo, que cree en sus ilusiones, que cree en sus fantasías y que cree en sus mentiras, ese sí le puede creer al ego, puesto que él lo inventó. Ujú. Por eso pongan mucha atención eh, el cómo nos escriben a veces aquí. El Hijo de Dios con mayúscula, ese no está loco y no puede creer lo que el ego le quiere contar, puesto que de reconocer esto, pues no lo aceptaría. Entonces quiere decir que como lo hemos aceptado, no puedo reconocer esto, he aceptado al ego y entonces le creo al ego, lo acepto al ego. Pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor. Y solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor. Y en este momento seguramente ya te diste cuenta lo que Jesús está tratando de decirnos aquí a todos, que todos estamos locos. Aquí no hay un solo cuerdo. En este mundo, en este sueño, en esta irrealidad, no hay un solo cuerdo aquí. Todos estamos locos, porque todos hemos creído nuestro propio invento, que es el ego, y una vez inventado, le creímos lo que, lo que tenía ese sistema de ego, lo creímos, se la compramos todita. Eso es estar loco. Pero el que ha sanado, la mente que ha sanado, se da cuenta de que solo el ataque, del que el amor de Dios lo protege completamente, puede producir miedo. Es decir, tenemos que aprender a sanar nuestras mentes. No somos nosotros como personas los que estamos locos. Es nuestra mente la que no es cuerda, la que está loca, la que está enferma, la que ve ilusiones, la que ve lo que no está ahí. Entonces tenemos que aprender a sanar nuestra mente para podernos dar cuenta de que solo el ataque del ego, del cual el amor de Dios nos protege, solamente produce miedo. Una vez que te des cuenta plenamente de que el ego produce miedo, con toda honestidad, ¿lo elegirías? A pesar del miedo que produce, a pesar del dolor que produce, a pesar del sufrimiento que produce, ¿lo elegirías? Es muy probable que ya no, o que estarías muy pendiente en tu mente de tus pensamientos para no elegirlo, ¿sí? En alguna parte del texto se nos dice que el Espíritu Santo lo que está intentando aquí es que aprendamos a relacionar al ego en nuestra mente con el dolor y al Espíritu Santo con la paz. Entonces, poco a poco vamos a ir aprendiendo a relacionarlos y vas a darte cuenta, en algún momento vas a empezar a darte cuenta que siempre que hay dolor, que siempre que hay sufrimiento, que siempre que hay angustia, pesar, agobio, em, enojo, ira, miedo, temor a algo, ataque, culpa y un montón de cosas, el ego en tu mente está al mando.
y va a ser esa una directriz importante para que tú desees no seguir eligiendo al ego, porque no deseas estar en el dolor. Y ahora lo que deseas es paz, y lo que deseas es felicidad, y lo que deseas es verdad, y lo que deseas es tu ser. Entonces, vamos a continuar. Si no tienen comentarios, vamos a continuar. Párrafo 13. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. Tratar de entender la totalidad fragmentándola es claramente el enfoque típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo. Y precisamente como nos están hablando de la dinámica del ego, precisamente así es como el ego opera en nuestra mente. Quiere entender la totalidad, quiere entender el todo, pero solamente tomando una pequeñísima parte de ahí y analizando esa parte. Y analizando esa parte cree que ya puede entender el todo o la totalidad, rompiéndola en fragmentos. ¿Y qué es lo que has sido tú, o qué he sido yo, o qué hemos sido todos nosotros? Sino fragmentos de la totalidad. Entonces el ego cree que puede entender lo que tú eres en verdad y lo que Dios es en verdad, analizándote a ti, aparte de Dios, aparte de la totalidad. Y esto, pues a todas luces es imposible. Y les voy a poner un ejemplo que comúnmente pongo para esta idea, para que se entienda esta idea. Imagínate que tú le pudieras preguntar a una hormiga, a una hormiguita que vive en el bosque, imagínate que tú le pudieras decir, hormiguita, háblame del bosque. Dime cómo es todo el bosque donde vives. Explícame el bosque. Platícame del bosque. Del bosque es la totalidad. Dile a esa hormiguita que te platique del bosque, que te platique de la totalidad. Y responde si tú crees que te puede hablar del bosque, la hormiga. Por supuesto que no. La hormiguita solo te puede hablar del pequeño fragmento de bosque donde ella se encuentra. Y si acaso ella se encuentra en uno, dos o tres, encima de uno, de dos, de tres granitos de arena, de tierra, con una brisnita de pasto, de hierba, y eso es de todo lo que te puede hablar, porque eso es todo lo que ella puede percibir, aunque esté dentro del bosque. No te puede hablar de los árboles, de las montañas, de las piedras, del río. No te puede hablar de nada de eso porque no lo percibe. Y puede creer que hablándote de ese pequeñito espacio de tierra donde ella se encuentra, te está hablando de la totalidad. Y es lo mismo con el ego, exactamente igual. El ego cree que fragmentando la totalidad en parte, y tú eres una parte, tú eres un fragmento, cree que hablándote a ti de lo que tú eres, de lo que él cree que tú eres, ya te está hablando de la totalidad, de todo lo que existe, de todo lo que Dios creó. No se puede. Así es como opera el ego. En lugar de ver la totalidad de cualquier situación, él solamente ve una pequeña parte y cree que analizando esa parte y fragmentando toda la totalidad en partes,
Y analizando una por una y resolviendo una por una, puede alcanzar la totalidad de la resolución de algo. Y no puede. Así es como opera el ego. Esa es su dinámica. Espero que este ejemplo les sirva para entender esta idea. ¿Dónde me quedé? Aquí. Entonces voy a repetir esta idea para que quede más claro. Tratar de entender la totalidad fragmentándola es claramente el enfoque típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación y que para establecer esta creencia tiene que atacar. Al no darse cuenta de que es imposible establecer esta creencia y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe, porque de por sí ya lo percibe separado. Es decir, ya lo atacó percibiéndolo separado. Ahora tiene que atacar o contraatacar, volver a atacar para establecer su creencia de que tú, a quien analiza él, te puedes salvar por medio de la separación. Entonces decíamos, y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe, desmenuzándolo en pequeñas partes, en pequeñas y desconectadas partes, sin ninguna relación significativa entre sí y desprovistas, por lo tanto, de todo significado. Todo lo que está separado ha perdido significado, porque lo único que significa es la unidad, es la unión, entonces lo que está separado ha perdido significado. El ego siempre sustituirá lo que tiene significado por el caos. Sustituirá lo que tiene significado por el caos. Es decir, siempre sustituirá la unidad, lo que está unido por Dios, lo sustituirá por la fragmentación, por la separación, por lo desconexo, por lo disociado, porque todo lo que está separado, disociado, inconexo, produce caos. Pues si la separación es la salvación, para él, la armonía, para él es una amenaza. Por eso él no quiere amenaza, por eso él no quiere la unidad y no la quiere para ti. Espero que todo esto se vaya comprendiendo y si no, pues ya saben que pueden levantar su mano, preguntar o comentar. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todas. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Abri? Escuchándote, siento como que se puede identificar a través de las personas y las situaciones que llegan a nuestra vida. Siento como que entendí que si no te da paz es que no es ahí, ¿no? Que es el ego Sí. en cualquier situación que estés o cualquier persona que te traiga algo que decís, che, acá yo no siento paz. Ujú, ujú, sí. Esto me da miedo. No me da paz. Y ahí puede ser que siempre estemos hablando de que esa persona o esa situación te pueden traer el ego como desafío para ver dónde vos estás, ¿no? Porque
Yo ahora que estoy más sumergida en el curso, como que siento que de vez en cuando aparece como alguna situación del ego y que la puedo identificar, pero me llama la atención, como que digo, wow, pareciera que es ahí hay felicidad, que ahí hay esto, pero después digo, no, porque mi cuerpo no se siente así, mi cuerpo siente miedo, mi cuerpo siente, me siento yo con miedo, separación y todo eso, digo, claro, todo esto es del ego. Ujú, claro, sí, es muy cierto, Sabri. Siempre lo que nosotros sentimos, que no lo siente el cuerpo, ¿eh? Lo siente la mente y La mente. lo percibe la mente y lo experimenta en el cuerpo. Pero eh, tampoco creamos que nosotros sabemos lo que es verdadera paz, para que para que nosotros podamos decir, aquí siento miedo, esto no es paz, es del ego, entonces esto otro, esto sí es paz, porque no sabemos lo que es la paz y no lo sabemos aquí en el mundo, porque el ego nos ha llenado de infinitas posibilidades de paz. Entonces podríamos estar confundidos con lo que es la paz. Para que nos podamos asegurar de que no me confundo con respecto a la verdad, entonces, pues como hemos dicho en otras ocasiones, inmediatamente acudo al Espíritu Santo en mí. Espíritu Santo, me siento de esta manera, estoy pensando esto, estoy creyendo esto. Si esto no es verdad, tú reinterprétalo por mí. Tú dime cuál es la verdad. Tú muéstrame lo que es verdadera paz, para que la puedas experimentar, aunque sea por un instante. Pero lo que es verdadera paz, no sustitutos de paz, ¿sí? Como hemos dicho en otras ocasiones, este otro ejemplo que pongo también muy a menudo, cuando nos sentimos muy estresados, muy agobiados, muy cargados de muchas cosas y pensamos que necesito paz, ¿verdad? Entonces el ego inmediatamente entra y te va a decir que la paz la busques fuera de ti. Y entonces te puede decir cosas como, ah, necesitas paz y tranquilidad de todo este caos que tienes. ¿Por qué no te vas unos días a la playa de vacaciones? Ahí está la paz. Y entonces le hacemos caso y nos vamos unos días a descansar a la playa, pero estando ahí nos damos cuenta que no estoy libre de ese agobio o de ese pesar o de ese problema o de esa preocupación. Sigo sin paz. Es decir, el lugar o la condición externa no fue la paz, solamente me dio un sustituto de paz. Que me puedo pasar unos instantes o unos momentos, pues sí, agradables, pero eso no es verdadera paz. Entonces, por eso les digo, estamos confundidos también con respecto a lo que es la paz. Como no sabemos lo que es la paz verdadera de Dios o en Dios, pues le pregunto al Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es la paz? Enséñamela. Tú sí lo sabes. Yo no lo sé. Yo creo que esto es la paz, pero no me siento en paz. Entonces tú enséñame. En lugar de que el ego me guíe en esta situación, guíame tú. Y te va a mostrar la verdad. Te va a mostrar cuál es la paz. Y te va a mostrar que no tienes que ir a ningún lugar, que no tienes que cambiar de situación, ni de persona, ni de condición, ni de nada, porque la paz está en ti. Y te la muestra en tu mente. Y la vas a experimentar. Y ahora esa paz que sientas, que experimentes, te vas a dar cuenta que no se parece en nada a lo que el ego antes te había dicho que era paz. En nada se parece. Entonces sí puedes estar segura que eso es paz. Paz de verdad. ¿Sí nos queda más claro, Sabri? Sí, sin duda.
A veces me pasa que yo entrego a la noche en la expiación algo y quizás a la mañana no me doy cuenta el mensaje. Eso me pasa siempre. No me doy cuenta, no me doy cuenta el mensaje, lo que, como que siento que no lo escucho, no escucho la voz de Dios, no puedo escucharlo. Ujú. En la clase de No hoy sé, que di en la mañana, perdón, te interrumpí. En la clase que di en la mañana hoy, hablábamos un poco de esto y una persona también decía algo así. Decía, es que pues yo no oigo a Dios, yo no oigo la voz del amor, de la paz, de la verdad, de la felicidad. Yo no oigo al Espíritu Santo. Aunque le entrego y le entrego, yo no lo oigo. Eso comúnmente nos pasa. ¿Y nos pasa por qué? Quiero oír al Espíritu Santo. Quiero oír a Dios hablándome a través del Espíritu Santo. Pero ¿por qué no lo oigo? Porque tal vez yo no he revisado en mi mente, yo no he examinado en mi mente todos los obstáculos que yo le estoy poniendo a escuchar al Espíritu Santo. Y todavía quiero seguir escuchando al ego. Cuando yo decida no escuchar más al ego y solamente al Espíritu Santo y únicamente a Él, lo escucharé. Entonces, ante esto, bueno, tampoco se agobien, ni se fustiguen, ni se culpen. A todos nos pasa, pero podemos aprender a entrar más profundo a la mente para darnos cuenta por qué no estoy yo escuchando una voz que además es natural en mí. Debo de estar queriendo escuchar al mismo tiempo a los dos, al Espíritu Santo y al ego. Y si los quiero escuchar a los dos, no voy a poder escuchar al Espíritu Santo plenamente. Tengo que dejar de escuchar a alguno y ese tiene que ser el ego. Pero tengo que desear de todo corazón dejar de escuchar para solamente escuchar una sola voz. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que esto que estoy hablando, esto que estamos comentando, como todo lo que hemos comentado aquí, es todo un trabajo profundo, constante, arduo, eh, de mucho compromiso, ¿sí? Voy contigo, Maricé, te escuchamos. Gaby, a veces, buenas tardes a todas. A Hola. veces digo, yo en mi caso particular de cómo trabajo al Espíritu Santo, no sé si estoy bien, no sé si estoy mal, estoy en un proceso, estoy en un camino, pero no es necesario para mí oírlo. Para mí representa acciones. Es decir, le digo, hazme ver esta situación, cómo debo de realizarla o a dónde me debo de encaminar. Ujú, Y me pone los medios. Me ha sucedido de una manera increíble. Así ujú, que digo, ay Dios, no lo escucho, lo veo, no a él, pues, ujú, ujú, los actos que suceden. ujú, Eh, y sí, o sea, yo sí me aferro a todo, que si voy al gimnasio, que si voy aquí, a que él esté ahí presente, porque en todo momento, pues el ego ahí está, es ah, ah, lo tenemos latente en cualquier momento y ante cualquier situación. ujú, Entonces, esa es mi manera de a veces saber que él está presente y me lo ha demostrado de una manera increíble hasta cuando voy manejando, claro. este, hasta para acá porque te van a dar una cosa así que yo me Ujú, quedo así choqueada, pero el chiste es entregarle todo a él por banal y material que sea. ujú, Ahora otra cosa, Gaby, que te quiero comentar, fíjate que me sucedió, salí fuera, por eso no estuve hace 8 días, salí fuera. ujú, eh, y tuvimos un bautizo de mi nieto, el chiquitito.
Ujú, y habíamos salido hace un año mal con una familia que queríamos mucho, ujú, por un malentendido terrible de otra tercera persona, ya sabes, chismes y eso. sí, Entonces yo gracias a este curso, pues yo nunca reclamé, nunca dije nada, dejé las cosas tal cual. ujú, Entonces se acerca mi hija, la mamá del bebé, y me dice, ay mamá, estuve hablando con mi tía y dice que ella sí está dispuesta a hablar contigo, háblale, háblale. Le dije, no, hija, deja que el Espíritu Santo me indique en qué momento y cómo ujú, van a ser las cosas. Tú no te preocupes por eso. El ujú, Espíritu Santo lo va a solucionar. ujú, Pues entonces ya estaba por finalizar la fiesta, ya estaba recogiendo bolsas y se acerca a ella y me dice, es mi comadre, comadre, por favor, perdóname, olvidemos todo, me duele mucho. Su marido tiene una enfermedad un poco complicada que le descubrieron este año y dice, todo lo que estoy viviendo con él me está doliendo y yo no quiero estar separada de ti. Yo ya, tal. Le ujú, dije, no, le dije, yo tampoco quiero hablar de nada. Y nada más me dio un abrazo y nos abrazamos y ya, fue todo. ujú, Después me pregunta mi hija, oye mamá, ¿qué sentiste? Le dije, pues aquí sinceramente, como yo estaba, no sentí nada, Gaby, porque lo ujú, estuve trabajando y trabajando y trabajando y no es algo que dijera, ay, qué alegría, qué emoción. Digo, qué ujú, bueno, ¿no? Que en estos claro. momentos difíciles las relaciones se solucionen, sí, pero no es algo que me dijera, ay, me siento llena de paz, no, fue como nada, Gaby, porque al final del día esto se generó por ilusiones, Ujú, esto se generó, pues por cosas que vemos y no están ahí, ujú, y así me sentí yo como nada, Gaby, no te puedo decir, ay, me dio una paz que, no, así en mi estado en el que yo ujú, estaba, así tal cual la abracé y puso lágrimas ujú, y de su parte y ya, así, pero con una tranquilidad total que yo en otro tiempo, como era mi carácter, no, 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 sí, ujú. vamos a aclarar, no Sí, me interesó le voy a nada, decir sus cosas. sí, no, y le voy a decir por qué y esto y lo otro, y no, de verdad no me interesó absolutamente nada, me interesó ese momento presente que estaba viviendo con ella y Ujú, ya, no ujú. sé si lo estoy trabajando bien o mal, o fue parte de mi, ¿cómo se llama el contrario de la humildad? Arrogancia. Arrogancia, ajá, no sé, ajá, no sé cómo interpretarlo, Gaby. Yo creo que lo has trabajado bastante bien, Marice, em, porque incluso se te presentó la oportunidad de ir a hablar con ella, o al menos tu hija te dijo que podrías ir a hablar con ella, y preferiste esperar a la indicación del Espíritu Santo de si Sí, hablar o no hablar, qué cosa hablar, qué no hablar, cuándo, dónde y cómo. Y así sucedió. Bueno, la que se acercó fue ella, si había que hablar, la que habló algo fue ella, y ujú, simplemente te limitaste a convenir con lo que ella te planteaba sí, y a abrazarla, o sea, en ese tono de, bueno, pues vamos a olvidar esto, ¿no? No, no ha pasado nada y vamos a estar, digamos, como siempre, ¿no? Entonces, esto nos hace experimentar una sensación de, como dices tú, no de saltar y brincar de alegría, no, sino es algo muy sereno, sí, así sentí. es algo muy sereno. Ujú, eh, Te das cuenta que ni siquiera a veces tienes que ir a decirle nada a nadie, sí, cuando ese perdón se da y te invade esa sensación de serenidad, esa sensación de unidad, de saber que ujú, el otro o la otra persona no es diferente de ti, sino que son lo mismo, que están unidas, sí, y esa es la respuesta precisamente del sí, Espíritu Santo. Y me parece que lo estás haciendo bien, lo estás trabajando correctamente, porque también recuerden que hay una parte en una lección, en el libro de lecciones, en donde se nos dice, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya?
qué quieres que diga y a quién. Sí. Esa sería la indicación, perdón, no la indicación, esa sería La la forma de pedirle. sugerencia, sí, que nos hacen de diario, de comportarme diario y en cada momento, ¿eh? No nada más en la mañana, sino en cada momento. Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿Y a quién? Y si Él no te indica ir a decir nada, es que tú no tienes que ir a decir nada. Y aún así estás siguiendo su indicación, ¿sí? Es Entonces, cuando ahí ah, es lo que digo que lo vemos. está muy O bien. sea, no lo escuchamos, o que no sé cómo llamarle, no lo escuchamos. O sea, nos muestra el acto, pues. Sí, te lo muestra. Esa es la Ajá. escucha. En realidad esa es Ujú. la escucha. Escucharlo no quiere decir que yo aquí en el oído escuche una voz. No, aunque a veces suele pasar, ¿eh? Pero Que en tenemos un pensamientos, ¿no, Gaby? pensamiento, ajá, Ujú. que tenemos un pensamiento eh, que viene, que surge, pero simplemente la escucha es lo que veo y lo que veo es porque seguí su dirección. En realidad, ¿en quién estás escuchando al Espíritu Santo? En tu hermano que vino a Sí, hablarte de paz. sí. En él lo escuchaste. Porque luego si empiezas a como a reclamar, ahí viene la fragmentación de que Ujú, nos hablabas hace ratito, ujú, donde se pierde esa unión primeramente con mi padre y luego con mi hermano, ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Sí, Sí. Gracias, Gaby. no a ti, Marice. Qué bonito ejemplo. Muchas gracias. Lupita, te escuchamos. Buenas tardes a todas. Hola. Yo lo único que les quiero comentar es que sí tenemos que entregarle todo al Espíritu Santo, soltarlo y decir, esperar. El esperar, yo me refiero a que Él nos va guiando. Y como dijo Marice, Ujú, efectivamente el Espíritu Santo se nos presenta de muchas maneras, de muchas formas. A ujú, mí me pasó un ejemplo en el hospital hace 2 años, cuando me dio la parálisis facial. ujú, Fui por una cita y me ujú, dice la chica, la recepcionista, pues no, señora, ya no hay citas. Es hasta enero. ujú, Eran el mes de noviembre. Y me ujú. dio mucho coraje, pero mucho coraje. Y mi reacción fue, ve y siéntate, Guadalupe, tranquila. Ajá, Lo hice y pensé, Espíritu Santo, te lo entrego a ti. Yo no sé nada. ajá. Arréglamelo tú, por favor. Pero lo pensé, obviamente no lo dije en voz alta. Sí, claro, claro. Me esperé 5 minutos, Gaby, y me paro y me acerco otra vez allí a la recepcionista. Ujú, Y en eso sale la doctora que me estaba atendiendo, ujú, a la señora, para el 5 de diciembre. Uy, yo ujú, brincaba de felicidad, ujú, ujú. porque qué va de diciembre a enero, eran Ajá, 2 meses de diferencia. sí, Y yo dije, ay, gracias, Padre, qué bueno que me diste este regalo. Para mí fue un regalo. claro que lo Y es. tenemos que soltar y entregarle a Él. Claro. Y dejar de Sí, tomar, gracias Lupita, muchas gracias, y dejar de tomar precisamente decisiones por nuestra cuenta. Decisiones por nuestra cuenta significa decidir junto con mi ego. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que yo debo decir? ¿A quién se lo debo decir? ¿Qué es lo mejor para mí? Yo no sé lo que es lo mejor para mí. Entonces,
que decida el Espíritu Santo en favor de Dios por mí. Él sí sabe lo que es mejor para mí. Y si bien es cierto que muchas veces no se solucionan las cosas en la forma, simplemente por la entrega que hago al Espíritu Santo de decirle, no voy a tomar decisiones por mi cuenta, quiero decidir contigo, o tú decide por mí, entonces el Espíritu Santo te hace llegar una forma, y vean que estoy hablando de la palabra forma, una forma de paz. ¿Qué mejor forma de paz que esa? Que si la recepcionista me iba a citar para enero, bueno, viene una forma de paz en donde ese tiempo se reduce y pues me citan antes, me dan mi cita antes y eso me deja tranquila, en paz y contenta. Eso son formas de paz. Porque el Espíritu Santo te está dando lo que en ese momento tú crees estar necesitando. Y si Él sabe que eso que crees que necesitas no te hará daño, no te hará caer nuevamente en el ego, entonces lo da. Y ese es un muy buen ejemplo. El de Lupita es un muy buen ejemplo. El de Marise, por supuesto que también lo es. En la forma viene una manera en la que esta situación se resuelve, ¿no? Pero ya no tomé decisiones por mi cuenta. Ya no dije, ahorita que está esta persona aquí, le voy a ir a decir esto y esto y esto, y me va a oír. No, ya no decidí eso. Simplemente dejé que el Espíritu Santo decidiera. Y se presenta una forma que nos deja a todos en paz, a los involucrados me refiero, en paz. Y entonces ya puedo yo saber a qué se asemeja la paz de Dios en este mundo. Y que no es lo que yo creía que era. Muchas gracias, Lupita, muchas gracias, Maricé. Y, y bueno, pues si no tienen otro comentario, vamos a pasar al párrafo 14. Gracias a ti, Gaby. No, gracias, gracias. Porque siempre su interacción ayuda mucho y nos ayuda a todas a comprender esto y a practicarlo. Tal vez alguien aquí o en algún grupo no sepa cómo aplicar esto en alguna de sus situaciones y con el ejemplo de Lupita dice, ah, pues voy a hacer así, voy a hacer lo que ella hizo o voy a hacer lo que Marisa hizo. Y en lugar de irme a pelear o a reclamar, mejor dejo que el Espíritu Santo me indique. Ujú. Gracias a las dos. Bueno, vamos al párrafo 14. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son, y no pueden sino ser, exactamente lo opuesto a las del Espíritu Santo. Y creo que lo acabamos de ver con estos ejemplos. La interpretación que el ego hace de lo que yo percibo es opuesta a lo que percibe el Espíritu Santo. El ego me va a decir, ve y dile y reclámale y dile esto y lo otro y aquello. Y el Espíritu Santo me dice otra cosa. Ante eso yo tengo una posibilidad para evaluar y para decir, si lo que el ego me indica no me da paz, ¿por qué lo sigo eligiendo? ¿Y por qué no elijo mejor al Espíritu Santo? Cuando no solamente puedo tener esa experiencia de paz, sino que todos los involucrados en esta situación la pueden tener junto conmigo. Y no va a haber necesidad de pelear, ni de imponer mi razón, ni de decir que yo soy el que puede todo. No, no hay necesidad de eso. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Hace que todos los errores que percibe sean reales
o le parezcan reales, y concluye, utilizando su razonamiento típicamente circular, que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. El siguiente paso entonces es obvio. Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido para el ego, pues la inconsistencia tiene que ser verdad para él. Teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real, entre comillas, el ego procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento. El error es real y la verdad es un error. Es como si dijera, lo que no existe es real y lo que sí existe no está aquí. El ego no trata de comprender esto, lo cual es obviamente incomprensible, pero trata por todos los medios de demostrarlo. Y eso es lo que hace constantemente. Porque si tú obedeces su dirección, entonces, como tú vas a creer que el error sí es real, entonces tú vas a ir a reclamarle a esa persona y a decirle todas esas cosas que habías querido decirle o que crees que se merece oír. Y entonces con eso, él te demuestra que ese error sí era real. ¿Ya ves cómo sí te hizo lo que te hizo? Qué bueno que le dijiste esto. Qué bueno que no te dejaste. Qué bueno que ya hiciste que se sintiera culpable porque ella es la culpable de lo que a ti te pasa. Ya hizo el error real. Lo demuestra y lo demuestra constantemente. Valiéndose del análisis para atacar el significado o valiéndose de la fragmentación, puesto que habíamos visto que analizar es fragmentar, valiéndose de la fragmentación y la separación para atacar la verdad, que es lo único que tiene significado, el ego logra pasarlo por alto al significado, a la verdad. Y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que unifica en beneficio propio, no en beneficio de todos, sino en beneficio propio. Y eso no es sanación. Unificar en beneficio propio no es sanación. Unificar en beneficio de todos, eso es sanación. Esto se convierte entonces en el universo que él percibe. Y en este universo, lo que a su vez se convierte y es este universo lo que a su vez se convierte en la demostración de su realidad. Cuando el ego dice, o nosotros decimos con él, claro, yo ya sabía que esto iba a pasar porque, pues si yo ya lo sé. Esto que podría haberse visto como un simple error que se puede corregir, ahora se convierte en algo real que ya no se puede corregir. Si van observando la dinámica del ego, cómo opera el ego en nuestra mente, vámonos al 16. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. Y por ahí algo dijo Marice acerca de esto. Cuando nos sentimos un poco o mucho atraídos por, por seguir la dirección del ego, por entrar en el conflicto.
por entrar en el dolor, por entrar en la pena, por entrar en la culpa, nos sentimos atraídos. Por eso te dice aquí, no subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escuchar. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de esos testigos es congruente. Una vez que has elegido ver a alguien culpable, ese alguien va a dar testimonio de una manera congruente que es culpable. Y una vez siendo culpable, una vez determinándolo como culpable, a ti no te queda otra cosa más que atacar, porque a los culpables se les ataca. Pero fue por esto, porque la percepción del ego es selectiva, escoge a sus testigos cuidadosamente. Los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos, pues todo razonamiento concluye allí donde comienza. Es lo que decía anteriormente, que el razonamiento del ego es circular. Concluye allí donde comienza. Es un círculo. Y no hay sistema de pensamiento que pueda trascender su propia fuente. O sea, ahí se queda. Aún así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada. Aunque el ego trate de demostrar, no puede realmente demostrar nada, porque es un razonamiento que carece de sentido. Y aquellos a quienes convence no pueden sino estar engañados. Estamos engañados con respecto al ego. Le hemos comprado, le hemos aceptado todos sus trucos. Como los magos cuando hacen sus trucos de magia y todos creemos que realmente hizo magia y que desapareció a un conejo, no nos van a poder convencer de que no lo desapareció, porque estamos viendo que lo desapareció. Ya nos engañó, ya nos engañó con su truco de magia. Lo mismo es con el ego. De esa manera es como él demuestra su razonamiento. ¿Cómo iba a poder el ego enseñar verdaderamente cuando pasa por alto la verdad? ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? Ya ha negado la verdad. ¿Cómo la puede percibir si la está negando? Sus testigos, entonces, dan testimonio de su negación, pero no de lo que ha negado. Es decir, no de la verdad, sino de la negación de la verdad. El ego mira de frente al Padre, Padre con mayúscula, el ego mira de frente a Dios y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. También por eso no escuchamos al Espíritu Santo o no escuchamos a Dios. Dios nos está hablando constantemente, todo el tiempo. ¿Por qué no lo escucho cuando Él es mi Padre y yo soy su Hijo? ¿Por qué no lo escucho? Porque ya lo negué, porque ya creí separarme de Él. Le dije, no te necesito, ya me voy, yo solo, aparte, separado. Y si voy a estar solo, aparte y separado, yo ya no puedo ser tu hijo. Está totalmente negado el amor para nosotros. Lo hemos negado nosotros. Entonces, ¿cómo ahora querría escucharlo? Y ya lo negué.
Y esto es lo que hace el ego, pero no el ego aparte de mí, el ego junto conmigo. Quien negó a Dios fui yo y luego fabriqué un ego. Y entonces me pregunta, ¿te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. No niegues a su Hijo. No niegues que tú eres su hijo y que tu hermano también es su hijo. Acepta al Hijo y recordarás al Padre. Es un, es un razonamiento muy lógico este, ¿no? Y también muy congruente. Sí, Lupita, Fíjate, Gaby, que hace poquito tuve un disgusto con mi hija sí nos y contaste. yo me sentía triste. Ujú, Entonces pregunté y lo que me dijeron fue que tenía que hacer la práctica que tú nos dices que hagamos todos los días, todos los días. Entonces hice lo mismo, yo entregué y dije, Señor, yo no sé nada, lo dejo en tus manos. Y a los 2 días ya subió mi hija, ya se sentó a la mesa y platicamos como si ujú, nada. Y dije, ay, gracias, Señor, porque yo me siento incómoda, me siento mal con ella. ujú, Sé que ella está enferma y que a veces se siente mal por el cáncer. ujú. Entonces, pues yo me siento inquieta, pero Claro. más que nada, pues me daba tristeza. Ujú, Pero ya se arregló las cosas, no hubo más preámbulo de nada, me habló como si nada y ya seguimos adelante, adelante, adelante. Pero sí me dijeron, tienes que hacer práctica. ujú. Pues Claro, sí, claro, porque y eso fue, siempre, porque siempre, sí, Lupita, estamos percibiendo eh, sí, lo que se encuentra en nuestra mente. Y si en nuestra mente se encuentra la idea del ego en todo su esplendor, pues lo que yo voy a ver afuera va a ser ego en todas partes. sí, Ujú. sí, Gaby. Eso era todo. Gracias. Qué bueno, Lupita, que ya se arregló ese asunto. Sí, Muy sí, bien. muchas gracias. Sí, sí, Gaby. Bien, vamos en este párrafo 17. Acepta a su hijo y lo recordarás. No hay nada que pueda demostrar que su hijo es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Y es mentira que el Hijo de Dios sea indigno. Por eso es imposible que tu disgusto o tu enojo o tu pelea entre tu hija y tú pueda ser verdad, porque tu hija no es indigna de ti, es tu hija y tú eres su madre. Entonces, no hay nada que pueda demostrar que tu hija es indigna, porque no hay nada que pueda probar que una mentira sea verdad. Si a mí me parece que mi hijo comete tantos errores y yo estoy molesta con él o con ella y nos disgustamos y peleamos y es porque en alguna parte muy profunda de mi mente debo de creer que yo soy indigna para Dios, que yo no soy su hija, su hijo. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a vivir aquí, en este sueño? ¿Con qué voy a soñar? Pues que los hijos no son dignos de los padres o que los padres de los hijos y que se pueden disgustar y que se pueden pelear y que se pueden decir cosas feas y que se pueden dejar de hablar. Claro que esto va a suceder mientras yo siga creyendo
que estoy separado de Dios, que ni Él es mi padre y que ni yo soy su hijo, que yo estoy aparte de Él, que yo hago mi voluntad y que Él hace la suya. Y que ojalá que no me toque la suya, porque seguramente Él debe estar muy enojado conmigo y me vaya a castigar. Entonces ven cómo esa causa primera de creer que yo estoy separado de Dios es lo que me hace ver todo lo que veo aquí, en todas las situaciones y en todas las circunstancias. No se necesita precisamente que tú seas padre o madre de un hijo, de una hija, y que haya algún problema. Es que ese mismo problema de separación lo vas a ver donde sea, con quien sea y como sea. Entonces continuamos. Lo que ves en su hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su hijo no existe. Sin embargo, donde quiera que el hijo esté, allí tiene que estar el padre. Acepta lo que Dios no niega y ello te demostrará su verdad. ¿Y qué es lo que Dios no niega? Dios no niega a su hijo. Entonces acepta a su hijo y aceptarlo te demostrará esto, que donde quiera que el hijo esté, tiene que estar el padre. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que él creó. Su silencio es señal de que han contemplado al Hijo de Dios. Y en la presencia de Cristo, o sea, del Hijo, no tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla. Y son sus palabras las que brotan de sus labios. Entonces, ciertamente, ante el Hijo de Dios en ti, que te habla, tú como ego puedes guardar silencio. Cuando no guardas silencio, es porque estás negando al Hijo en ti, al Cristo en ti, al Padre en ti, y entonces quien habla por ti es el ego, puesto que es el único que escucha. Esto no puede traer en el mundo más que cualquier clase de calamidad. Y cualquier clase, pues es cualquier clase. Ahí vemos las guerras, ¿no? Que están ahora tan fuertes. ¿Por qué? Porque no es ninguno de los que están involucrados está escuchando a su ser. Ninguno está escuchando a Dios. Todos están escuchando a su ego, queriendo tener razón, queriendo tener poder, queriendo hacer su voluntad, pensando que el otro es diferente, pensando que el otro no vale nada. Y pues se desata todo esto. Si creo por razón de creer que estoy separado de Dios, si creo que aquí puede haber peleas, disgustos, separación entre padres e hijos, guerras entre padres e hijos, ¿cómo no va a haber guerras entre países? Lo chiquito se va a lo grande y lo grande a lo chiquito porque es igual, es lo mismo. Todo proviene de la creencia primera de pensar que me he podido separar de Dios y que ahora
no solamente él ya no me quiere, sino que no me habla y yo no lo escucho y que no me protege. Y como no me protege, entonces yo le digo, pues yo ni necesito que me protejas, ¿eh? Yo puedo todo, sola, solo. No necesito ni de nada ni de nadie. Si observan cómo esta creencia ha dado origen a todo lo que parecen ser los males del mundo. Gaby, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Sabri, por supuesto. ¿Qué era lo que te Escuchamos. quería contar? A mí me pasa que yo toda mi vida trabajé como consteladora familiar y bioconsultora, y obviamente que este año que me sumergí un poco más en el curso, cambió todo mi sistema de creencias y me pasa que no, que estoy abordando algunos temas desde la mirada del curso y las otras miradas quedaron un poco excluidas. Y Ujú, me pasa que eso me llevó a hoy no tener, obviamente, como efecto afuera, gente ujú. que llame para atenderse conmigo, y eso me hace que no genere dinero. Así que estoy en eso y le digo todo el tiempo, yo todos los días hablo con él y le pido que me ayude a encontrar la forma de cómo generar dinero, o que me ayude a que llegue la gente que necesita esta nueva mirada mía. Y me está llegando a través de amigos que puedo como ayudarlos o aconsejarlos desde esta mirada, que me dicen, wow, Sabri, con toda la gente que hablé fue la única mirada tan amorosa, pero no me está pasando todavía, estoy como frenada en el tema laboral, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Y, y lo entrego, todas las noches lo entrego a la expiación, porque un poco no me quita la paz, pero necesito el dinero, ¿se entiende? claro, claro, No es que no estoy en paz, pero en los momentos que después tengo que usar el dinero, como bueno, el claro. dinero no está llegando, y bueno, y termina como existiendo el pensamiento, digo, pero ¿por qué yo me estoy creando esto si yo sé que soy abundancia y que todo está en mí? No necesito nada. ¿Por qué, por qué estoy viviendo esto? De Bueno, tampoco alguna, me falta de supervivencia, tengo el alimento y todas las cosas necesarias, pero bueno, algo cambió con respecto claro, al dinero. claro. Y de alguna manera, Sabri, tú misma estás dándote la respuesta a tu pregunta. ¿En qué momento o de qué manera? Bueno, que Dios, según un curso de milagros, Dios es todo lo que existe. No existe nada más aparte de Dios. Bueno, Dios y su Hijo como uno. No existe nada más aparte de él. Aparte. Y Dios entonces es la fuente de todo bien, de todo amor, de toda paz, de toda verdad, de toda felicidad y de toda abundancia. Él es la fuente. Nadie más puede ser la fuente de abundancia y de paz y de felicidad y de amor. Nadie más. Entonces, cuando yo digo, fíjate bien en esto que acabas tú de decir, ¿eh? Cuando yo digo, si yo sé que yo soy la abundancia y que no necesito nada de nadie, ¿qué es lo que estás diciendo? Yo estoy separado y aparte de la única fuente de abundancia. Y Se no dependo, autobloquea. y no dependo de esa fuente, porque yo no necesito de nada ni de nadie, porque yo soy esa abundancia. Se autobloquea, ¿no, Gaby? Estoy bloqueando yo sola. Claro, 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 Lupita, claro. Me estoy abriendo a recibir y wow. Sí, es abrirme nada más. Pero es Es una dejar manera,
que Dios entre en mí en todos esos, en todo lo que veo y en todo Claro, lo que está. de alguna manera sí te das cuenta que es otra manera, otra forma de negar a Dios, de decir, no, tú no eres la fuente soy yo soy la abundancia y yo no necesito nada ni de nadie ni de ti. Wow, arrogante. Eso es arrogancia, eso es arrogancia. Arrogancia del ego, no arrogancia de Sabrina, arrogancia del ego en nuestra mente. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, primero yo tengo que perdonar, entregar todas las creencias que tengo acerca de mí, como esa, por ejemplo, que yo tengo y que no necesito de nadie, o que no tengo y que necesito de todo, o que no soy próspera, o que no, la abundancia no es para mí, o que yo no soy el hijo de Dios, que a mí no me ayuda, que a mí no me ve, que a mí no me protege, o que hay esta dualidad, esta polaridad de los que tienen, los que no tienen, los que necesitan, los que no necesitan. O sea, sigo en el ego. Todas esas creencias las tengo que entregar, las tengo que perdonar precisamente porque no son verdad. Cuando las detectas, y te acabo de dar solamente algunos ejemplos, tal vez seguramente si tú indagas en tu mente y profundizas, va a haber mucho más. Y tú le dices al Espíritu Santo, te elijo a ti para que me guíes en esta situación. No quiero que me guíe el ego. Mira, yo creo esto. Yo tengo estas creencias con respecto a la abundancia, a la prosperidad, a lo que yo soy, a lo que no soy, a lo que tengo, a lo que no tengo. Esto es lo que yo creo. Observa esto junto conmigo para que lo deshagas y sanes mi mente. Ahora tú reinterpreta esto que yo creo y muéstrame cuál es la verdad acerca de mí. Cómo Dios me ve a mí, sin ningún juicio mío. Cómo Dios me ve. Y te lo va a mostrar, Sabri. Te va a decir que tú eres parte de esa fuente de todo bien y de toda abundancia. Que tú Ay, dependes sí, me de esa fuente. siento mucha vergüenza de No, haber negado a Dios y sentirme que lo podía hacer sola sin Él, ¿no? Y que, claro, evidentemente estoy en una actualización muy profunda de mi sistema de creencias, de mi mente, y obviamente que quizás eso es lo que está sucediendo, que todavía estoy sin entender algunas cosas y sin derivar algunas otras, y como confundida, equivocada. Yo diría que estoy equivocada, ¿no? Porque claro, él en realidad no me está haciendo faltar absolutamente nada claro, para que yo esté más y para que pueda dedicarme a seguir estudiando y hacer mi parte. Pero bueno, evidentemente yo siento que no está llegando o que no estoy tan conectada con eso, porque creo que lo tengo que hacer sola, sin él. Ahí entendí. Muchas gracias, Gaby. claro. Y no sientas vergüenza, Sabri, porque mira, todos estamos en el ego y todos tenemos esa clase de pensamientos erróneos y falsos. Solamente basta con que incluso esa vergüenza que sientes por haber negado a Dios, también entrégala. Que el Espíritu Santo te muestre la verdad. Y lo leíamos hace unos minutos. Yo tengo que sentir vergüenza porque he sido indigna por negar a Dios. Tú muéstrame la verdad, Espíritu Santo. Y te va a decir que no hay nada, como leímos acá adelante, acá más antes, que no hay nada que demuestre que el Hijo de Dios es indigno. Él te va a mostrar la respuesta. El Hijo de Dios es inocente. Entrégale también tus creencias de pensar que, que el dinero
es algo que tú necesitas. Y no porque no lo necesites, no porque no se necesite aquí el dinero. Todos pagamos cuentas, todos pagamos, no sé, una casa, un alquiler o qué sé yo. Todo se paga aquí. Ciertamente el dinero es necesario, pero eso es en este mundo ilusorio. En la realidad de Dios, el dinero no existe. Entonces quiere decir que aquí el dinero es solamente un concepto, una idea con la que yo estoy relacionando la paz o la tranquilidad o la seguridad o la prosperidad. Entonces dile al Espíritu Santo, creo estar necesitando dinero, porque creo que aquí todo se tiene que pagar con dinero. Wow, Tú, qué fuerte, tú qué muéstrame fuerte. cuál es la verdad. ¿Qué es lo que yo realmente necesito? Creo estar necesitando dinero. Tú dime qué es lo que yo necesito. Y si él ve que te ha de llegar dinero, te va a llegar, Sabri, te va a llegar. Sin duda, sin duda. ¿Sabes lo que me quedé la semana cuando charlamos por teléfono, Ujú, algo que me resonó un montón y lo quiero traer porque quizás le pasa a alguien más esto, esta sensación de sentir que yo siento que hice muchas cosas bien y que soy muy generosa y que acompaño a mucha gente y que hay gente que eso que vos me dijiste, como mi creencia de que Dios con algunas personas que no creen en él es más generoso que con las que sí. ujú, Y eso me quedó resonando como tan cierto, esa ujú. creencia mía de que Dios con algunos sí y con otros no, ¿no? Como si no fuéramos todos iguales. Sí, Y eso me pasó. claro. Lo entregué todos los días a la expiación. Esta creencia de pensar que él es injusto, o que es justo o da a algunos y a otros no les da. Ujú, ujú. No, no es cierto, a mí me da, me dio y me da y me ha cumplido un montón, me ha hecho un montón de milagros. Mi vida está llena de milagros. No es cierto, no es cierto. Claro, claro. Tan, tan Dios nos da a todos todo que Dios está en nuestra mente. No hay un solo fragmento de mente aquí que no contenga a Dios. Y Dios es todo. Entonces, todos tenemos todo, pero no lo vemos porque yo prefiero fijarme en la pequeñez, en la limitación y en la inexistencia del ego. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, vean cómo una vez más podemos darnos cuenta de cuánto trabajo interior y profundo y constante necesitamos todos aquí, hacer aquí. Esa es la función que nos corresponde hacer a nosotros. Ciertamente Dios ya me dio todo, pero yo aquí tengo que cumplir una función de, de perdonar todas esas creencias mías que no tienen nada que ver con la verdad acerca de mí. Eso es lo que yo tengo que hacer. Eso Dios no lo puede hacer por mí. Y no lo puede hacer por mí porque si lo pudiera hacer, querría decir que Dios está interfiriendo en el poder mismo que Él me dio en la mente, de poder decidir qué quiero. Y como ese poder de decisión Él te lo dio, entonces tú tienes que decidir a quién sigues, si al Espíritu Santo o al ego, si el amor o al miedo, si la paz o el conflicto. Eso lo decides tú. Y ahí entra el perdón. El perdón no puede dejar de entrar en nuestro trabajo interior, chicos. Sí, Marisa, te escuchamos. Oye, Gaby, es que quiero saber que entendí bien todo lo que dijo Sabri, porque
En realidad sí se me hizo muy, muy interesante este testimonio de Ujú, ella. O sea, ella se dedicaba a hacer constelaciones ujú, y se dio cuenta que son ilusiones y por eso dejó ese trabajo de para percibir económicamente. ujú. Sí, de alguna manera. Eso, sí fue eso lo que sucedió con ella. Sí, sí, de alguna manera. Ah, ah, Tal vez, ah, tal vez todavía ella no ha determinado que las constelaciones sean ilusiones. Tal vez todavía no lo ha determinado. Pero ajá, como se está metiendo más en el estudio del curso, el curso sí, le ajá. deja ver que pues a lo mejor sí estaba un poco enfrascada en las ilusiones. Sí, porque se me hizo bien interesante decir que pues si ella sí tiene una conexión profunda con Dios al estar cambiando su forma de pensamiento, Ujú, porque me hizo muy fuerte, ¿no? Como decir, de aquí dejo un ingreso, estoy cambiando mi forma de pensar, de sentir. Entonces, estaba confundida si era por eso la razón de que había dejado de ese percibir. trabajo de Sí, ese percibir, ajá. trabajo, exacto, exacto. Y Sí, se me hizo un siempre testimonio. sí es muy fuerte, Marise, Sí, porque sí, siempre que hacemos cambios, del tipo que sean los cambios, y obviamente los cambios mentales con mayor razón, siempre van a producir un poco de desestabilidad sí, caray. y me voy a sentir inquieto y me Ujú. voy a sentir, este, pues confundido, con dudas. Ahora, Pero, ajá, aquí hay algo en lo de Sabrina que, que no necesariamente tiene que pasar así. Eh, habemos personas que por razón de dedicarnos a divulgar este material, a estudiarlo y a practicarlo y a vivirlo, hemos dejado una profesión. Pero no quiere decir, aquí nadie te está diciendo tienes que dejar tu profesión o lo que ahora te deja dinero para que te dediques a esto. No, ujú. nadie te lo está diciendo. A veces Sí, hay nadie te lo personas, dice, pero yo siento incoherencia en mi mente si yo siento, practico una cosa y después ofrezco otra. Entonces, como claro, que no lo puedo hacer porque mi sistema de creencias ahora es otro. Y esto me ha tocado hacerlo muchas veces en la vida. Yo empecé como instructora de yoga y hice un camino de 15 años y fui dejando un montón de cosas en el camino y hoy me dedicaba solo a las constelaciones, biodecodificación y flores de Bach. ujú, Siempre me fue muy bien en lo que hacía, pero ahora siento como esto de me, to me tengo que rehacer de nuevo, me estoy dando todo este tiempo y en este tiempo está pasando esto de que claro, no llegan consultas porque yo estoy así también, ¿no? claro, En mi Ah, ya. proceso. claro, Sí, exactamente, pero es que en este caso su trabajo de ella es con emociones de personas, no como los trabajos normales que podemos haber claro, tenido los demás. Yo, por ejemplo, claro. como licenciada en contaduría, pues es papeleo, hacienda, clientes, pero él Ujú, no, ella no, ella trabaja con esas emociones del ser humano, que es muy fuerte. claro, pero Por eso me ahora, llamó mucho. Sí, sí, siempre me importó sanar la familia y acompañar a personas que están, bueno, en situaciones difíciles. La verdad que no quiero desvalorizar las cosas que hice, las honro y las amo, pero bueno, hoy estoy en otra etapa de mi vida. También tiene que ver claro, con con eso, actualizaciones que Dios las va mandando, ¿no? claro, tiene que ver con eso. Si hay un cambio mental importante o se está subiendo cierto nivel en la conciencia, pues obviamente hay cosas que estaban debajo que ahora tienen que ser dejadas, pero no porque lo tengan que ser. Hay quien puede compaginar su trabajo con el curso. Lo que a mí me pasó de manera personal, también ustedes lo saben porque lo he comentado muchas veces, eh, yo dejé el ejercicio de la carrera de medicina porque yo ya estaba en el curso
y empecé a ver otras cosas en cuanto a la sanación y el estar en paz y el estar mejor que la carrera no me estaba dando, aunque la carrera me diera dinero. Y también me sentí desestabilizada en un principio. Y yo le dije al Espíritu Santo, eh, ¿qué hago? O sea, entonces, ¿de qué voy a vivir? Si yo me veo llevada hacia este camino de un curso de milagros, pues, ¿de qué voy a vivir? Y, y pues llegan como pensamientos, como ideas de, no te va a faltar nada, no te va a faltar nada que tú necesites. Y yo tengo 27 años viviendo de esto y no he necesitado nada. Y nada es nada, ¿eh? No me estoy ni haciendo millonaria, ni, no, por supuesto que no, pero faltarme, no me falta nada. Entonces, confié, simplemente quise confiar y confié, y fue lo mejor que pude haber hecho. No todo mundo se lleva, se ve llevado a abandonar una profesión. A mí me pasó un poco como Sabri, que yo dije, ¿cómo voy a atender cuerpos cuando, cuando yo ya no creo en ese tipo de curación? ¿Qué incongruente me voy a sentir? Bueno, a mí se me llevó a hacer otra cosa, pero conozco muchos médicos que son médicos y que ejercen y que estudian, no solamente estudian, sino que divulgan el curso. Abogados, psicólogos, ingenieros, o sea, y no han dejado su profesión. Entonces, lo que hacemos es poner a cargo del Espíritu Santo esto que yo hago en el mundo. Guíalo tú manéjalo, tú utilízalo para el bien de todos. Y también lo va a hacer, también lo va a usar en favor de ti y de todos. Hay una parte en el anexo de psicoterapia que dice, y si al, y si al maestro o si al terapeuta, que es lo mismo, o al estudiante, necesita dinero, se le hará llegar dinero porque es lo que cree que necesita. Entonces no nos preocupemos tampoco por el dinero. Va a Ay, llegar. gracias. Estoy emocionada, siento que al compartir mi pensamiento se expandió todo esto, ¿no? Y qué maravilloso saber de nuevo escucharte a vos, Gaby, y sentir esta certeza de que si somos un poco testimonio y que vamos a hablar a través de él y a conectarnos con el curso y poder, ¿no?, tener relaciones santas y poder acompañar a también el Espíritu Santo sane otras mentes como la nuestra hoy está sanando. Ujú, Eh, ujú. yo creo que ya por estar haciendo eso, ya por añadidura nada te va a faltar. Claro, claro, porque si tú tienes paz, tienes todo. Si tú estás en paz, tienes todo. ¿Cuántas personas han conseguido hacer grandes fortunas y viven en un miedo terrible, en una frustración terrible, en un enojo, en una culpa, en un ataque terrible? Entonces quiere decir que el dinero podría ser un medio para el cual, a través del cual se alcance la paz también, o no. Pero si yo tengo paz, tengo todo. Vamos a darle el micrófono a Marcia, que había levantado su mano.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, No, Mar? pues más que todo interesante todo lo que sucede, ¿verdad? Aquí en el grupo, yo creo que venimos de diferentes eh, creencias, aunque somos todas o mexicanas o por lo menos de América. Ujú, ujú, Una cosa que nos ha tocado a todas vivir en esa generación es eso del poder del pensamiento positivo, de las afirmaciones, ujú, de lo, de eso de que decir yo soy abundancia, yo soy abundancia, yo soy salud, o sea, ujú, mucho de reforzar para evitarse caernos en sentimientos de tristeza o depresión o de incapacidad o ser losers, de mucho eso ujú. del empoderamiento de la mujer y todo. Y eso siento que nos ha alimentado el ego. Por Y supuesto. o sea, que ha tenido un efecto contrario, que a Ujú, lo mejor evita depresiones, evita ser, no sé, violentadas, abusadas, etcétera, que también pues es una, como una defensa, pero es todo basado en el ataque y la defensa. ujú, Y sí, yo también tuve una historia parecida, o sea, todos tenemos cosas en común, ¿verdad? De ujú. Llegué y después de 30 años regresé al curso de milagros porque me metí a estudiar el tarot. Yo psicóloga y siempre inventando cosas diferentes. Me Ujú, metí a estudiar el tarot y tomé dos, tres cursos y en dos de ellos decían para estudiar, fíjate, nomás el anexo de psicoterapia. Yo digo, ay, ¿cómo que nomás vamos a ver el anexo? Las que traen el enfoque pues un enfoque, ¿verdad? ajá, Específico. Y entonces yo dije, no, ya es hora de leer el curso. Entonces así fue que empecé con el curso y abandoné al 100% el tarot. Nunca llegué a atender a nadie ujú, porque yo ah, dije, no, ¿cómo voy a entrar en justamente una magia, ¿no? ajá, De estar diciendo a la gente que sin un enfoque como yo estaba aprendiendo. sí. Entonces, yo creo que son épocas que uno tiene que a veces hacer una pausa, por eso nos llega en cierta edad el curso, que podemos darnos, permitirnos hacer una pausa en la vida y pensar de otra manera y analizar las cosas Ujú, basado en el curso, teniendo que hacer un paréntesis muchas veces en otras cosas, otras actividades, otras formas de vivir, de etcétera. Por ujú. eso dicen que es mejor que llegue no tan temprano. O sea, hay pocas personas que entienden o quieren eh, el curso antes, o sea, de jóvenes. Sí, de jóvenes. Normalmente es después de los 35, 40 o más. ¿Por qué? Porque ya viviste lo que el ego te puede dar, ya consolidaste muchas cosas y dices, Claro, bueno, pero eso no es todo, no me llena. ¿Y qué claro, más? Pero ya claro. lo viviste, ya sabe qué es vivir en este mundo y más o menos, ¿verdad? Pero Sí. muy interesante. Y yo creo que hay muchas maneras de ser un divulgador del curso y todo tiene su momento. Primero es entenderlo y comprenderlo y aplicarlo a la vida, ¿no? Bueno, Claro, es todo. claro. Muy, muy acertado tu comentario, Marcia. Mucho. Te agradezco mucho. Bien, chicas, pues si no hay otro comentario, vamos a terminar este párrafo, el 18, que es el último de la sección 5. Dice, cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Y lo que percibas en él va a depender de lo que hayas elegido tú en tu mente. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor del cual has decidido mantenerte alerta. Todo lo que percibes da testimonio, y vean, esto corrobora lo que estamos hablando, todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdad. ¿Por qué hemos percibido todo este mundo como lo hemos percibido?
porque yo había querido que fuera verdad el mundo del ego. Lo que no es verdad, quise que fuera verdad. Por eso percibo lo que percibo. Pero si yo quiero que sea verdad el mundo de Dios, la mente de Dios, la verdad del Cristo en mí, también eso es lo que veré. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano, a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz. Y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Si no oyes más que tu propia voz, pero tú has elegido al ego para oír tu voz, pues eso es lo que oirás. Puro ego, pura falsedad, todo lo que no es cierto, todas las ilusiones acerca de ti, de todo y de todo. Pero si lo que eliges escuchar es la verdad de, de Dios en ti, del Hijo de Dios, el Cristo en ti, eso también es lo que oirás. Percibirás lo que tú elijas en tu mente. Y aquí entraría una pregunta que tal vez nos sirva a todas en esta siguiente semana para practicar. ¿A quién quiero escuchar en esta situación? En la que sea que ocurra en tu día, en lo cotidiano de tus días. ¿A quién quiero escuchar en esta situación? ¿Al ego o al Espíritu Santo? Entonces, eso se los dejo también para esta semana. Practiquen eso. Y tenemos 15 minutos, chicas. ¿Ustedes ven que podamos avanzar? Se va a quedar inconcluso la sección, pero si quieren que avancemos, avanzamos y pues nos quedamos en a donde lleguemos. O nos quedamos aquí, no nos saturamos de tanta información y tantas ideas y nos quedamos aquí practicando esto que les dije esta semana. Aquí. Gaby, Aquí, Gaby. Gaby, tengo una pregunta. Sí, Leti. Por ejemplo, si es correcto pensar que porque como carne, por ejemplo, si como carne soy responsable de que se maten más animales, Ujú. o si trabajo en una empresa donde hacen bombas, soy responsable indirectamente de la guerra, o Ujú. ¿cómo se ve eso? ¿Cómo cómo se debe de ver eso? Se debe de ver exactamente igual que todo aquí, Leti. Eh, la respuesta que el Espíritu Santo da a tu llamada, a tu petición de escucharle, va a ser siempre, el Hijo de Dios es inocente. Esa es tu respuesta. Entonces, si tú eres inocente, ¿cómo puedes ser al mismo tiempo culpable o responsable de que se maten animales o de Ujú. que se lancen bombas y que acaben con ciudades? No es Aunque trabaje responsable, aunque trabajes ahí, en la empresa que hace bombas. aunque trabajes ahí, aunque consumas carne, no Ujú, puedes ser responsable. En tu ser eres inocente. ujú, Ahora, en la forma, es decir, el trabajar en la empresa, la fábrica de las bombas o comer carne, em, para no sentirte como te hace sentir el comer carne o el trabajar donde las bombas, para que no te sientas así, lo que puedes hacer, pues es perdonar eso. ujú. Me perdono por sentirme culpable, por ejemplo. Me perdono por sentirme culpable, me perdono por creer que soy un cuerpo y que todos somos cuerpos
y que los cuerpos son dañados, que Ujú, los cuerpos son matados y que está ujú, mal comerse los cuerpos o que está bien porque saben ricos. Lo que sea que tengas de creencia con respecto a eso, ujú, el cómo interpretes tú eso, entrégalo. ujú, Porque finalmente todo tiene que ver con la idea o la creencia de que estoy separado de Dios. ujú, ujú. Ok, Ujú. Así es, Leti. gracias, Gaby. No a ti. Yo no trabajo Cuánta haciendo claridad, bombas. Gaby, te agradezco mucho. Gracias, Abri, a ti. Sí, perdón, Leti, ya no te oí. No, te digo que yo no trabajo haciendo bombas, pero tenía esa pregunta. Sí, yo sé, Leti, yo sé. Afortunadamente creo, no lo sé, yo no sé nada, pero afortunadamente en este país, este, creo que no hay fábricas de bombas y creo que en Latinoamérica Aquí tampoco. en Estados Unidos sí, Bueno, en Estados Unidos sí, por eso dije en aquí América vivo. Latina tampoco, en Estados Ah, Unidos sí, sí, es pero que aquí vivo yo y fíjate que la que trabaja ahí es mi hija. ujú, ujú, Mi hija trabaja, es una empresa muy grande aquí en Tucson ujú, y pues ella a veces ella pues eh, no se siente culpable. Curiosamente no se siente culpable, pues dice que ese es su trabajo y pues que ni modo que ella controle claro, la guerra. claro, Si trabaja ahí o no trabaja, van a seguir peleándose los países. claro, porque eso no tiene nada que ver, las peleas entre los países o las guerras entre los países, ya vimos que no tiene nada que ver con las bombas o con las armas tiene que ver con lo que hay en nuestra mente. Ajá. Y como decíamos hace unos días, unas clases, el que está haciendo la guerra a otro país, en realidad no crean que se la hace porque él quiere el petróleo del otro país o él quiere el territorio del otro país. No, lo que él quiere es su propia creencia de poder y quiere tener razón con respecto a que él es el que tiene el poder. Y eso no es otra cosa que ego y no es otra cosa que separación, porque el único que tiene el poder aquí es Dios. Nadie más tiene poder. Sí. Puedes tener fuerza, pero el poder es de Dios. O sea que estar peleando el poder y estar peleando territorio pues es estar en un nivel muy bajo de vibración o cómo se dice, De pues, conciencia, de de conciencia. Sí. conciencia. Ajá, Ujú. así. Así es, Leti. Es que él quiere no perder el control de nada. Exacto. De nada, claro. Y así es el ego. No quiere perder el control de nada. Quiere Ujú. tener el control de todo y de todo. Entonces, Pero si esto es estamos en ese lugar viviendo donde está la guerra, también un poco habla de todo lo que aún tenemos que perdonar, ¿no? Yo pues estoy en claro. Argentina y si bien la verdad es que a veces me entero porque no miro el noticiero, no miro noticias yo, pero bueno, de alguna manera me entero quizás lo que sucede. Bueno, acá no hay guerra, pero bueno, hay otras cosas, pero no hay guerra y quizás hay otros problemas, ¿no? Otras formas de problemas, otras Ujú. formas. Otras formas de guerra. Claro. Otras formas de querer controlar y de querer tener la razón. Sí. Pues bueno, se pueden dar cuenta de cuánto nos falta o cuánto tenemos que seguir perdonando. Muchas ideas, son muchas ideas, muchos conceptos que tienen que ser perdonados porque son falsos. Nosotros en este mundo inventamos los conceptos. En Dios
no hay conceptos, no existe. Entonces yo tengo que perdonar lo que no existe. Y lo que no existe son mis propios conceptos, a los que les he dado significado y que por lo tanto me parecen reales. ¿Mm? A esto se circunscribe todo nuestro trabajo con un curso de milagros. Pues bien, chicas, pensábamos que podíamos avanzar un poco, pero pues nos quedan 5 minutos. No tiene caso empezar la sección 6 porque ni siquiera vamos a terminar el primer párrafo. Ujú, Es que, muchas gracias, ¿qué les Gaby. parece si lo dejamos aquí? La sección 6 para la siguiente clase. Voy a dejar de compartir para despedirnos y, Perfecto. y dejo de grabar también para despedirnos.